¿Qué tal? Muy buenos días. De verdad es un verdadero gozo el poder estar compartiendo las buenas nuevas a través de este medio para que muchas familias puedan edificarse, puedan construir un mejor presente y un mejor futuro. Todo de la mano de nuestro Señor Jesucristo. Soy el pastor Luis Ramón Ocaña Jiménez de la Iglesia Unidad Cristiana Adonai, aquí en el puerto de Veracruz, y desde aquí, para muchas personas de todas las naciones, es nuestro deseo que esta palabra te impacte, que esta palabra llegue a lo más profundo de tu corazón y que esta palabra te edifique transformándote a imagen y semejanza de aquel que te creó. Así que en esta mañana seguiremos hablando acerca de cómo, como creyentes, debemos de entender que Dios nos creó y nos creó muy bien. La idea es que conozcamos a través de su palabra quién es Él y cómo es Él, y también conozcamos el propósito para el cual fuimos enviados y cuál es el plan, cuál es el proceso que el Señor ya tiene perfectamente definido desde antes de la fundación del mundo. Tú ya estabas en la mente de Dios antes de la fundación del mundo. Y en su tiempo todos venimos a esta tierra para poder bendecirla, glorificando a aquel que nos creó, que es Dios. Así que en esta mañana vamos a hablar de algo tan importante en nuestro quehacer diario, en nuestra perspectiva y nuestra expectativa que debemos de tener como personas, y que esto es un tema común entre todos nosotros, pero que cuando conocemos la verdad, cuando conocemos las grandes noticias de parte de Dios, esto nos motiva, nos anima para poder llegar a esas metas, a ese fin que todos deseamos, como es el éxito, las buenas noticias y sobre todo el poder cumplir con el propósito de Dios. Así que esta mañana el Señor nos ha preparado algo tremendamente maravilloso para todos nosotros y que esperamos que esta palabra no solamente te edifique a ti, sino a toda tu familia. Y por eso te invito a que le des like a la página y que lo compartas con tus contactos. Cuando compartimos con nuestros contactos, esto es exponencial. Es verdaderamente majestuoso la respuesta que podemos llegar a obtener, porque esos contactos lo pueden compartir con otros contactos y poder entonces creer firmemente que estamos nos predicando o que estamos siendo medios de parte de Dios para que esta palabra llegue a muchas personas en todas las naciones, y entonces esas personas y esas familias puedan recibir la verdad, puedan recibir las buenas nuevas. Así que en esta mañana vamos a hablar de cuando es tiempo de un cambio para mejorar. Tenemos que entender que, como vemos aquí la imagen, en un momento dado vamos siguiendo una línea, vamos siguiendo un proceso, vamos siguiendo un mismo plan, pero llega un punto en nuestras vidas en que tenemos que ver por ese cambio que nos haga mejorar en nuestras vidas, mejorar nuestros resultados. Así que sin cambios, es algo muy conocido, sin cambios no hay cambio, así de sencillo. Si no deseas mejorar, simplemente no hagas nada. Yo creo que todos los que estamos escuchando este mensaje deseamos mejorar, no quedarnos en el mismo estatus o incluso ir hacia algo peor, hacia algo que no nos va a agradar por los resultados que vamos a obtener. Así que fíjate bien lo que dice, sin cambios no hay cambios. Si tú deseas mejorar, necesitas necesariamente cambiar, que tu mente empiece a cambiar. Y para ello, mira, te voy a invitar a que medites en estas tres preguntas, que pueden ser más, pero bueno, tres preguntas que considero básicas para hacer conciencia de que necesitamos cambios en nuestras vidas para poder mejorar. Número uno, los resultados que estás obteniendo,
no son los óptimos, es algo que tú tienes que evaluar. En la vida, lo que no se mide, no sabemos qué tan bien o qué tan mal vamos. No sabemos si estamos en el camino del éxito o estamos en el camino del fracaso. Así que tenemos que evaluar cuáles son los resultados que estamos obteniendo con nuestra forma de proceder en nuestra vida. Y esto lo puedes llevar a todas las áreas. En tu familia, cómo están resultando las cosas. En tu trabajo, cómo estás viendo el resultado de tu trabajo. ¿Estás siendo productivo en tu trabajo? ¿Estás siendo reproductivo en tu trabajo? Y si eres un creyente que te congregas en una iglesia, también te tienes que preguntar en tu ministerio, en tu servicio a Dios, si realmente el resultado que estás obteniendo con tu proceder, con lo que tú estás haciendo, te está dando resultados óptimos o no son resultados óptimos. Lo segundo, la segunda pregunta, ¿esos resultados que estás obteniendo son los mismos y no ves mejoría en ellos? Es decir, lo que tú estás haciendo al evaluar, te das cuenta que es lo mismo. Todos los días tú estás viendo lo mismo, el mismo resultado, pero no puedes ver mejoría en ellos. Entonces, si tú estás respondiéndote en esta mañana a estas preguntas, tú tienes que entender que requieres un cambio para poder mejorar. Y lo número 3, los resultados que estás obteniendo son peores cada vez, es decir, no está funcionando nada de lo que tú estás llevando a cabo, pues necesariamente tienes que tener en tu mente que requieres cambiar, necesitas operar de forma distinta, necesitas tener en tu mente la disposición, como lo vamos a ver más adelante, de poder realizar cambios que satisfagan tu vida, que satisfagan tu manera de proceder y que aún en el caso de que estés obteniendo buenos resultados, ten mucho cuidado porque eso, si no cambiamos, si no tenemos la mentalidad de mejorar, el seguir en la misma línea, el seguir con los mismos resultados, aunque sean buenos, nos lleva al conformismo. Y cuando caemos en el conformismo, dejamos de accionar, dejamos de perseverar, dejamos de hacer las cosas y eso nos lleva después a la inacción, al no actuar, al no tener acciones que mejoren lo que ya estamos haciendo y eso nos hace caminar hacia atrás como los cangrejitos y eso nos lleva a resultados que van siendo frustrantes para nosotros. Así que en la vida diaria, en la vida de cualquier persona, necesitamos entender que de parte de Dios necesitamos mejorar cada día. Pero para poder mejorar cada día necesitamos cambiar, necesitamos hacer ajustes y necesitamos hacer cambios. Un científico, un genio bien evaluado por toda la humanidad y que dio grandes resultados como es Albert Einstein. Él dice, si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. O sea, si tú requieres ver cambios, si tú requieres cosas distintas, si tú quieres ver mejoría en lo que estás haciendo, pues no hagas siempre lo mismo. ¿Por qué? Porque vas a obtener siempre lo mismo. Vamos a ver lo que aconteció hace 2000 años. Nuestro mejor ejemplo, nuestro maestro siempre es Jesús. En Lucas capítulo 5 nos relata lo que sucedió en aquel día. Nos dice que aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Él enseñaba el evangelio del reino de Dios. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Es decir, ya habían terminado su jornada de pesca y lo que hacen los pescadores pues es lavar sus redes. Como lo estuvimos viendo acerca de las redes en los devocionales, cómo comparaba con estas redes de los pescadores, pero obviamente eso es otro tema. Ahorita lo recordé y espero que estén leyendo sus devocionales y meditando en ellos. El versículo 3 donde dice, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, que conocemos como Pedro,
le rogó que la apartase de tierra un poco. Y sentándose, él seguía enseñando desde la barca a la multitud. Pedro yo creo que estaba observando y escuchando. Y el versículo 4 dice, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro, es decir, rema mar adentro, y echad vuestras redes para pescar. Pedro se quedó extrañado de esa petición, pues él era un pescador profesional. Él sabía cómo pescar, a qué hora pescar, por dónde pescar. Y ya había terminado su jornada, como lo estamos leyendo. Así que en el versículo 5 le respondió Simón, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Es decir, mi forma de proceder, mi forma de trabajar me ha llevado a tener malos resultados. No tengo los resultados óptimos o son los mismos resultados de ayer. En fin, en todas esas tres preguntas que acabamos nosotros de reflexionar. Pero fíjate que tuvo un acierto, Pedro, cuando dice, más en tu palabra, en tu instrucción que tú me estás dando, voy a echar la red, tal y como tú me lo estás diciendo, para ver qué pasa. Y el versículo 6 dice, y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Imagínense la cantidad de peces que había en esas redes que son muy fuertes y que era tal cantidad que hasta se rompían. Así que podemos imaginar el asombro de Pedro al ver que siguiendo la instrucción del maestro empezaba a ver resultados más allá de lo imaginado, más allá de lo exitoso que pudo haber sido la pesca de ayer, de antier en su trabajo, y que estaba viendo que al seguir la instrucción del maestro, al hacer un cambio en su forma de pescar, estaba teniendo excelentes resultados. Y el versículo 7 nos dice que entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. O sea, qué gran resultado estaban teniendo no solamente Pedro, sino los demás pescadores. Que esto también tiene otra enseñanza, lo que tú recibes de gracia, pues repártelo de gracia para todos los demás. Y era tal la cantidad de peces que las mismas barcas se hundían. Y esos pescadores eran pescadores profesionales, sabían el diseño de la barca, el potencial de la barca, cuántos peces podían soportar en la barca, y sin embargo estaban viendo que el resultado, por haberle hecho caso al maestro de parte de Pedro y que él los invitara también a los demás, estaba siendo más allá de lo esperado. ¿Qué había operado en ellos? Un cambio. ¿Qué había operado en ellos? Un cambio en el patrón de operación que ellos estaban acostumbrados a tener para obtener una buena pesca. Así que aquí podemos ver 5 cosas que enseñaría Jesús aquel día y que son vigentes hasta el día de hoy. Número 1, necesitamos conocer cosas más profundas empleando mayor esfuerzo. Recuerda que primero le dijo, separa un poquito de la orilla la barca. Eso es el esfuerzo que tal vez comúnmente hacemos. Pero después le dijo, boga mar adentro, es decir, esfuérzate más porque quiero enseñarte mayores cosas, cosas más profundas, porque los resultados van a ser mucho mejores de los que has tenido. Número 2, necesitas conocer que existe una voluntad mejor que la tuya. Tú necesitas entender que va a haber alguien mejor que tú. Claro, el mejor que todos es Jesús, pero en la tierra también hay personas que tienen mejores resultados que tú y que eso representan el desafío a seguir de parte tuya y que lo menos que puedes hacer es operar bajo un cambio en tu vida para poder entender que hay una voluntad que puede ser mejor que lo que tú has estado logrando. Número 3, necesitas conocer que esa voluntad te llevará a mejores resultados, porque conoces a esa persona,
porque conoce los resultados que ha obtenido esa persona por su testimonio que tiene, y que por lo tanto, bueno, si tú deseas mejorar, necesitas seguir el ejemplo de alguien que es mejor que tú, y para ello necesitas seguir la voluntad de esa persona y no la tuya. Número 4, necesitas conocer que existen mejores formas que las tuyas de hacer las cosas y cuyos resultados son mucho mejores. Y aquí ya te está hablando de un cambio, de una disposición al cambio, porque hay mejores formas de las que tú ya has empleado y que cuando hacíamos las preguntas tal vez no estás obteniendo los óptimos resultados, tal vez estés obteniendo los mismos resultados o tal vez estés obteniendo peores resultados de lo que tú esperabas. Entonces es el momento de entender que sí existen mejores formas que las tuyas y eso también necesitas entender que debe de haber y de operar un cambio en tu vida. Y número 5, necesitas convencerte de que si deseas mejorar, necesitas cambiar. Si quieres mejorar, necesitas cambiar. No hay mejora en la vida de nadie si no hay cambios en la vida de esa persona. Y eso es lo que estamos aprendiendo de parte de Dios esta mañana. Así que bueno, la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿qué necesitamos para un real cambio que nos lleve a mejorar? Este domingo solamente vamos a abarcar 2 puntos y el próximo domingo terminaremos de aprender lo que requerimos para que ese real cambio en nuestras vidas nos lleve a una mejora. Creo que todos deseamos mejorar, todos podemos mejorar, esa es la gran noticia. Pero si no todos están mejorando, si no todos estamos mejorando, existe entonces una explicación. No conocemos la manera, o tal vez conociéndola, no hemos llevar a cabo esos pasos que nos enseña el Señor a través de la palabra. Yo espero que esta mañana la palabra de Dios llegue a tu corazón de tal manera que te haga un cambio en tu manera de pensar y de ser, que haga un cambio en tu mente, que haga un cambio en el espíritu de tu mente, para que entonces decidas tomar la enseñanza de parte de Dios y poder realizar esos cambios en ti y esos cambios que el Señor va a hacer en ti, si tan solo puedes decidir el día de hoy tener ese cambio. Número 1, para poder llegar a esa mejoría que tanto estamos esperando. El primer cambio que tiene que haber en ti resulta de la disposición que tú tengas en tu corazón. Tú ves en la imagen, ahí ves 2 pies, una raya que significa el inicio, un nuevo inicio, y que para empezar ese camino, ese trayecto, necesitas tener la disposición. Es decir, quitar la posición que tú tenías en cuanto a cómo hacer las cosas, en cuanto a cómo tu voluntad te llevaba a hacer de tal forma, de tal manera las cosas, por entender que va a ser una nueva voluntad muy distinta y una forma de operar muy distinta para que vayas en pro de una mejoría. Y para ello, en el mismo Evangelio de Lucas, en el capítulo 9, el Señor nos enseña esos 4 pasos, de los cuales vamos a ver 2 el día de hoy, para poder estar en el camino del cambio, en el camino de la mejoría en nuestras vidas. En Lucas 9:23, en la primera parte, dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí. El Señor ya tenía muchas personas que le seguían, muchas personas que querían aprender de sus enseñanzas, pero llega un punto en que el Señor les hace reflexionar en cuanto a lo que sigue en sus vidas. Y les está diciendo, si alguno quiere venir en pos de mí. Lo que da a entender el Señor, si tú quieres mejorar, tú tienes que entender que tiene que haber un cambio en tu vida. Pero para que haya ese cambio en tu vida que te lleve a mejorar, lo primero que requiere en ti es la disposición
a querer tener ese cambio y poder mejorar. Por eso es algo que viene de tu voluntad. El Señor no te va a presionar, ni cualquier buen mentor o cualquier líder que te quiera llevar a mejores niveles en tu vida te va a tener que presionar. Tiene que ser de parte tuya, tiene que haber un cambio en tu voluntad. Tú vas a decidir disponer tu voluntad a la voluntad de alguien más que te va a enseñar los cambios necesarios para poder mejorar. Entonces, ese primer paso, la disposición, requiere de tu convicción, de que estés convencido para hacer a un lado tu voluntad con el fin de seguir a una mejor la tuya. Disposición es quita tu posición, haz a un lado tu voluntad, porque tú decides, estás convencido de que hay una voluntad mejor que la tuya, que hay un camino mejor que el tuyo, que hay una manera de hacer las cosas mejor que lo que tú venías haciendo, que hay una forma y un resultado mejor que te está esperando, pero requiere de tu disposición para que tú decidas cambiar y poder mejorar en tu vida. Y para tener esa disposición, necesitas algo que opere en tu corazón. Eso que opera en tu corazón para que esa disposición sea real en tu vida se llama humildad. Necesitas tener la humildad de poder reconocer el sentido de la humildad, lo que te significa humildad, y puedas decidir ponerla en acción. Tienes que tomar en cuenta que la humildad no significa ser menos que los demás, no significa ser peor que los demás, no te resta el valor que tú tienes delante de Dios y de los hombres cuando tú tienes un buen concepto de ti mismo. La humildad significa que tú eres una persona valiente, una persona sabia y una persona inteligente, en donde tú reconoces que en un punto de tu vida, las cosas que tú estás haciendo, las cosas que has intentado, no son las mejores. Pero tú estás reconociendo que hay alguien mejor que tú, hay alguien que te puede guiar hacia esas mejoras que tú requieres y necesitas en la vida, y que por lo tanto necesitas un cambio en ti. Y para hacer ese cambio necesitas la humildad para reconocer que tu plan simple y sencillamente no está funcionando. De tal manera que esa humildad te lleva a un segundo punto: reconocer que existe una mejor opción que la tuya. Si no está funcionando lo tuyo y puedes ver y puedes detectar que hay algo mejor de lo que tú estás haciendo, entonces reconoce lo que alguien está haciendo o lo que alguien te está enseñando es mejor que la opción que tú has ejercido y que tus resultados no son los óptimos o son los mismos de siempre, o al contrario, va empeorando en tu vida. Y lo tercero que te significa tener humildad es reconocer que esa voluntad te llevará a un mejor nivel de resultados. O sea, tú reconoces que hay alguien mejor, tú reconoces que esa voluntad tiene mejor manera y mejor forma de hacer las cosas, que te lleva a resultados óptimos, y que por lo tanto te convences y reconoces que esa voluntad definitivamente te va a llevar a un mejor nivel de vida, a un mejor nivel de resultados que son los que tú estás esperando. Todo eso requiere de humildad. Todo eso te significa tener la disposición, como decía el Señor Jesucristo. Algo bien hermoso, y es una excelente noticia de parte de Jesús, es que cuando habló con aquellos seguidores, Él no hizo acepción ni hizo excepción de personas. Él dijo en general, les dijo a todos: cualesquiera que quiera, cualesquiera que reconozca que su vida está estancada
o su vida no está mejorando, o su vida sí tiene y reconoce la necesidad de mejorar, ¿verdad? Cualesquiera que esté dispuesto a seguirme, a tener un cambio en sus vidas, pues entonces tienen a la vista una gran oportunidad de poder ver esos mejores resultados, de poder ver esa mejor calidad de vida, ese mejor nivel de vida, y que por lo tanto esa disposición sí está al alcance de ti, si decides voluntariamente hacerlo, llevarlo a cabo. Pero para llevarlo a cabo necesitas tener en operación la humildad en ti. La humildad es reconocer que hay algo mejor que tú. La humildad en este caso es reconocer que hay un mejor plan que el que tú estás llevando a cabo. La humildad significa que hay alguien mejor que está desafiando tu vida, pero que tú reconoces que eso es la mejor opción para ti, que te va a llevar a mejores resultados, a un mejor nivel de vida. Sin lo cual, sin tener esa disposición, te vas a seguir afanando y vas a seguir cayendo en el error de hacer lo mismo, y que por lo tanto tus resultados no van a ser los mejores. Recuerda, si no hay cambio, no hay mejoría. No se puede mejorar sin un cambio en tu vida, definitivamente. Y eso necesitas tener en tu corazón y en tu mente la humildad necesaria para poder llevar a cabo ese cambio que te signifique en ti el poder aspirar a tener una mejor familia, a tener un mejor nivel en tu trabajo, a tener un mejor servicio, un servicio de excelencia a Dios, y sobre todo para el creyente, el poder estar en el camino correcto para poder entonces tú definitivamente el tener a la vista el poder tener ese cambio que te lleve a mejorar, a poder estar cumpliendo el propósito de parte de Dios, que es, como te decía hace un momento, ese es el mejor anhelo, el mayor anhelo de todo creyente. Lo segundo, 23 en la segunda parte dice, niéguese a sí mismo. El segundo punto que nosotros tenemos que entender que vamos a llevar a cabo es precisamente negarse a sí mismo. Es lo que nosotros nos tenemos que ver en nuestras vidas, que el negarse a sí mismo, después de tener la disposición, es negar todo aquello que estamos haciendo, no traerlo el pasado al presente, porque ese pasado definitivamente no nos dio los resultados que estábamos esperando, no nos dio los resultados que nosotros deseábamos tener, y que por lo tanto necesitamos negar ese pasado. Si tenemos ya la disposición, el segundo paso es ya el ponernos en acción, negando toda voluntad que nosotros teníamos de hacer las cosas en cuanto a nuestra manera de pensar y de ser, para cambiar a otra manera de ser y de pensar, para cambiar a decidir seguir otra voluntad, y que eso significa precisamente, en términos generales, el negarse a sí mismo. Es precisamente tu decisión a emprender el cambio. Tú ya tienes la disposición, tú ya estás decidido al cambio. Entonces, lo segundo es emprender el camino de ese cambio para poder entonces emprender la vía, el camino que te lleve a esos grandes logros, a ese gran nivel de vida que el Señor tiene preparado para ti, y que sí es posible porque estamos aprendiendo del Maestro. Así que en este segundo punto vamos a aprender del plan Pablo. Cambiamos del plan A, que era el nuestro, al plan B. Y vamos a aprender de Pablo, que fue un gran discípulo de Jesús, un gran seguidor de Jesús, y que aplicó las enseñanzas de Jesús,
y que espero que ahora nosotros las apliquemos en nuestras vidas. Pablo nos enseñó en Filipenses 3, en los versículos 13 y 14, vamos a ver primeramente el 13, cuando dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Es decir, yo mismo después de evaluar lo que estoy haciendo, de evaluar mis resultados, pues tengo que reconocer que aún no alcanzo la meta, aún no alcanzo el propósito de Dios, que al tener esa mentalidad no voy a caer en el error del conformismo, y que por lo tanto voy a caer en la inacción de mi vida, y eso no lo deseo. Así que voy a enseñar algo que ya estoy haciendo. Dice, una cosa hago. Lo primero en el plan de Pablo es enfocarnos hacia donde la nueva voluntad nos quiera llevar y de acuerdo a sus prioridades. Una cosa hago significa que voy a tener el plan de aquel que me está enseñando, el plan de Dios, el plan de mi mentor que está de acuerdo con Dios y que está obteniendo excelentes resultados y que yo también quiero esos excelentes resultados en mi vida. Así que me voy a enfocar en ese forma de proceder, en ese nuevo plan para mi vida. Voy a hacer a un lado todo lo demás y voy a enfocarme. El líder o la persona más dinámica es la persona más enfocada. Porque si tú tienes el enfoque y sigues tu enfoque, quiere decir que no te va a distraer nada. No vas a desgastarte en aquello que no te ayuda para poder llegar a la meta. Así que el primer punto que nosotros necesitamos es enfocarnos en la nueva voluntad que nos está llevando y de acuerdo a esa nueva voluntad, ver las prioridades que la nueva voluntad me está enseñando. Es decir, cuál es el paso 1, cuál es el paso 2, cuál es el paso 3, y si permanezco enfocado y respeto las prioridades, entonces voy por un buen camino hacia la mejoría. Lo segundo que enseña Pablo, siguiendo el mismo versículo, es olvidando ciertamente lo que queda atrás. Ya estoy enfocado. Lo siguiente es hacer a un lado todo el pasado. Ustedes imagínense que van en un automóvil, como viene aquí la imagen, y en el retrovisor, pues vemos el camino que anduvimos anteriormente. Es un camino que no está terminado, es un camino que tiene muchos defectos, es un camino en el cual podemos ver que no hay el resultado que nosotros esperamos, pero en cambio, si vemos hacia adelante, nosotros podemos ver bajo el enfoque de nuestro mentor, bajo el enfoque de nuestro Señor Jesucristo, bajo el enfoque de la nueva voluntad que estamos siguiendo, un camino correctamente trazado y que sí nos va a llevar a la meta, a cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas, porque estamos dejando a nuestro pasado, nuestra vieja manera de ser y de pensar, nuestros planes pasados, nuestra forma de operar pasada, y nosotros nos estamos enfocando correctamente de acuerdo a las prioridades que nos está estableciendo la nueva enseñanza para nuestras vidas. Así que olvidamos ese pasado y entonces lo segundo que nos está enseñando Pablo es dejar atrás todo lo que intenté. Todo lo que intentamos, déjalo atrás, aún con buenos resultados, por el hecho que te decía hace un momento. Si tú te conformas, el conformismo te va a llevar a la inacción tarde o temprano, y eso, lo bueno que estabas haciendo, lo dejas de hacer y empeora tu situación. Así que deja atrás todo lo que intentaste. ¿Por qué? Porque ahora vas a intentar algo nuevo. Ya no bajo tu voluntad, sino bajo otra voluntad, bajo otro plan, bajo otras prioridades. Así que aún con buenos resultados, deja atrás todo eso, pero entiende, aún con buenos resultados, no has mejorado en la vida, tu nivel de vida, y que por lo tanto, pues definitivamente lo dejo atrás. En Filipenses 3:13, en la tercera parte, dice Pablo, y extendiéndome a lo que está adelante. Lo tercero que nos enseña en el plan de Pablo, en este plan B,
es decidir por un esfuerzo intencionado. Eso será tu decisión de seguir una voluntad mejor que la tuya. Tú vas a esforzarte, pero vas a hacerlo intencionadamente. No lo vas a hacer a lo loco, no lo vas a hacer sin ningún plan, sino lo vas a hacer bajo un esfuerzo intencionado, porque tienes el enfoque, tienes las prioridades, entiendes que vas siguiendo una nueva voluntad, entiendes que has dejado atrás lo que antes funcionó o no funcionó para buscar una mejoría. Y entonces estás decidiendo seguir una voluntad mejor que la tuya. Y en Filipenses 3:14 nos dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Ya tenemos el plan establecido de parte de Pablo. Primeramente, la disposición, ya lo entendimos, por medio de accionar nuestra humildad. Y en segundo lugar, ahora vamos hacia adelante. Tenemos el plan encaminado bajo una nueva voluntad, que es la voluntad de nuestro Señor o la voluntad de alguien mejor que nosotros. Y hemos decidido enfocarnos, hemos decidido dejar atrás aquello que, aunque haya funcionado, no queremos caer en el error del conformismo. Y si no ha funcionado, pues con mayor razón. Entonces ahora veo hacia adelante, levanto mi vista hacia el mejor nivel de vida. En la actitud que yo tenga está la aptitud en mi vida. Si tengo la actitud de mejorar, si tengo la actitud de seguir hacia la meta, si tengo la actitud de esforzarme intencionadamente, entonces seguramente voy a llegar a esa meta. Voy a seguir hacia ese llamado de Dios en Cristo Jesús, que es seguir la voluntad de Dios, dejando atrás mi voluntad o la voluntad de aquel que me está enseñando, pero con el fundamento de la palabra de Dios, con el buen testimonio que yo estoy viendo. Así que en este segundo punto que nos enseña el Señor, es 4 cosas que, aunque ya los he enseñado, en esta ocasión también cabe mencionarlas. Son 4 acciones en lo que se refiere a proseguir esa meta. La primera acción es insistir. No dejes de esforzarte, no dejes de aplicar la nueva enseñanza, no dejes de intentarlo bajo la nueva voluntad. Si tú cometes un error, detecta el error, aplica el primer punto, ten la humildad de reconocer, ten la humildad de ajustar y ten la humildad de ver que necesitas el cambio, pero el cambio correcto, y sigue hacia adelante. Insiste, no dejes de insistir hasta que tú veas esa meta conseguida. Lo segundo es persistir. Tú estás insistiendo, pero necesitas hacerlo con perseverancia. Es decir, no dejar de hacerlo. Algunas personas insisten durante algún tiempo, pero cuando ven que el grado de dificultad aumenta, cuando ven que se vuelve más difícil, dejan de hacerlo, porque dejan de seguir esa voluntad, esa nueva voluntad, ese cambio que ya estaban haciendo, y por lo tanto dejan de perseverar en ello. Entre más tú vayas mejorando tu nivel de vida, entre mejores cosas estés logrando, entre más alto subas, más va a ser el peligro de querer descender o de quererte hacer descender por aquellos que no han decidido tener ese cambio y poder mejorar. Entre más alto estés, más difícil se torna la situación, pero recuerda, tú estás de la mano, estás convencido de una mejor voluntad, de un mejor camino que tú llevabas, y qué mejor que sea la dirección de parte de Dios, la dirección de la palabra de Dios. Así que tú vas a insistir, y cuando se presenten malos resultados, cuando se
presenten obstáculos más grandes, tú vas a persistir, vas a perseverar en ello. No solamente vas a insistir, sino vas a perseverar, para que entonces la tercera acción que debe estar presente en tu vida es la resistencia. La resistencia no al cambio, sino la resistencia a no seguir cambiando. La resistencia a voces negativas. Resistir la frustración tal vez que te ocasionó algún error y tú eliminar esa frustración porque vas a insistir y vas a persistir en lo que tú estás siendo enseñado, en el cambio que estás llevando a cabo, y tu mentalidad está firme, está enfocada hacia adelante, está dejando atrás todo lo pasado. Nadie te convence de hacer lo contrario, sino que aquel que te está guiando, que es el Señor, aquel que te está guiando, si es un mentor de parte de Dios, te está diciendo, sigue adelante, no caigas en el error de desanimarte o desalentarte, sino que tú vas insistiendo en hacer las cosas, en cambiar las cosas, tú vas persistiendo en ese cambio, lo haces una y otra vez, n número de veces, no lo dejas de hacer. Ahora tienes la capacidad de parte del Señor de resistir a no dejar de hacerlo, a no dejar el cambio, a no dejar de mejorar. El Señor dijo, he venido a traerles vida y vida en abundancia. Y entre otras cosas significa, yo he venido a mejorar su vida, a mejorar su vida, a mejorar su vida todos los días mientras que estén aquí en la tierra, porque lo necesitan. Tú necesitas mejorar lo que hiciste ayer. Tú necesitas mañana mejorar lo que hiciste hoy, para que obtengas mejores resultados, para que puedas ver esa mejor familia, para que puedas ver un mejor trabajo, un mejor estatus en tu trabajo, para ser un excelente servidor de Cristo, con excelencia, con mejoría en tu vida y poder seguir, como decía Pablo, hacia la meta hasta llegar a ella, como algún día también lo mencionó Pablo diciendo, he terminado la carrera. ¿Por qué? Porque eres un ejemplo de insistir, es un ejemplo de persistir, un ejemplo de resistir todas las tentaciones para seguir adelante. Y entonces aplica lo número 4, nunca desistir, nunca desistir. Aún se vuelva más difícil, aún hayas cometido errores, no desistas de lo que tú ya dispusiste en tu corazón para poder cambiar y poder mejorar. Los buenos resultados, los excelentes resultados no se consiguen en un día ni en dos, se consiguen a lo largo de toda la vida. Y de parte de Dios siempre va a haber algo mejor cada día, siempre va a haber algo para que tú mejores en la vida, porque cada día los retos que vas a enfrentar van a ser diferentes. Algunos van a ser de muy menor grado de dificultad, pero otros van a ser de un gran grado de dificultad y tú tienes que estar preparado para enfrentarlos. Y la forma de poder enfrentarlos es cuando tú eres una persona resuelta a hacer cambio en tu vida para que esos cambios mejoren y puedas enfrentar cualquier tipo de situación sin ningún temor, con la certeza de que el Señor va contigo, de que Él te va ayudando, de que Él te va dando las maneras y las formas, como lo demostró en aquella pesca milagrosa como se le conoce en la Biblia. Cuando tú decides seguir esa voluntad, cuando tú decides hacer ese cambio, cuando tú decides creerle al que te está llamando hacia esa mejor vida, entonces tú aplicas estos dos principios, tienes la disposición de cambiar, tienes la disposición mediante la humildad en tu vida para poder llevar a cabo lo que el Señor tiene y que es ese punto, el negarte a ti mismo, el negar todo aquello que antes tú llevaste a cabo para afirmar lo que el Señor
te quiere dar a conocer desde el día de hoy hasta el fin de tus días. Así que hoy, en este día, vamos a tomar un momento para reflexionar, para meditar y para poder tomar una decisión. Así que te invito a que oremos juntos en esta mañana. Padre, te damos gracias porque tú nos guías hacia un mejor nivel de vida. Lo necesitamos, Señor. Las circunstancias cada vez se vuelven más difíciles. Las circunstancias no sabemos en qué momento van a empeorar, van a ser un grado de dificultad mayor, porque tú lo dices en tu palabra, vamos a tener aflicción, pero también nos dices que confiemos en ti, porque tú ya venciste todas esas aflicciones, tú ya tienes la solución a todas esas aflicciones, a todos esos problemas, a todas esas dificultades, y nos tienes la buena noticia, como lo hiciste en aquella ocasión con aquellos discípulos, de poder, mediante un cambio de operación, mediante un cambio de mentalidad, poder mejorar nuestro nivel de vida. Hoy aprendimos que necesitamos en primer lugar la disposición, poniendo en acción la humildad, y en segundo lugar el negarnos a nosotros mismos, poniendo en acción una nueva forma de vida, una nueva manera de vida, enfocándonos en la nueva voluntad que nos va a guiar, respetando las prioridades, teniendo en nuestra mente dejar atrás todo aquello que antes hicimos, por muy bueno que sea, y finalmente tener toda la intención, mediante 4 acciones, de proseguir a la meta, el poder nosotros insistir, persistir, el poder resistir y nunca desistir de ese cambio que iniciamos y que en el proceso y en el tiempo vamos a obtener sus buenos resultados. Padre, te pido que bendigas la vida de todo aquel que nos está escuchando, que bendigas la vida de cada familia en cada ciudad y en cada nación que esté escuchando esta palabra, porque tú nos has prometido esa vida y vida en abundancia, y sé que tu palabra se cumple en aquel que cree y que decide un cambio de parte tuya en su forma de ser, en su forma de pensar, en su forma de actuar. Bendícenos, Padre, hoy y siempre, y que esta palabra llegue a lo más profundo de cada corazón, convenciéndolos de lo que la esencia de ella trajo este día. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios los bendiga. Un gran abrazo en cada uno de sus hogares y gracias por recibir este gran mensaje de parte de Dios. Nos veremos el próximo domingo. Bendiciones.